la carta, pero usted sabe que habíamos hablado que se estima que una de las cartas se perdió. Así es que lo que llamamos la primera carta de Corintios es la segunda carta de Corintios. Entonces estamos en la tercera carta de Corintios, pero hay una especie de división estructural en la carta que nos da a entender de que posiblemente dentro de esa carta se añadió una parte que no estaba en el texto original. Y cuando se añadió, quizás fue que lo unieron. Usted sabe que yo le he explicado que aunque la carta tiene una fecha en la cual se escribió, no, Pablo no sabía lo que estaba, y déjeme corregir esa frase. No es que no sabía, sino que la intención de Pablo no era hacer una nueva Biblia. Para Pablo la Biblia ya estaba escrita y era la Torá del Antiguo Testamento, que se debía de interpretar a la luz del mensaje de Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo va en su desarrollo y formando a la iglesia, pues ahí nos damos cuenta de que lo que Pablo no sabía era que estaba haciendo parte de la estructura que luego iba a ser la que iba a dirigir la iglesia. Pablo desarrolló la teología del Espíritu Santo y desarrolló la cristología. Es Pablo quien coloca a Cristo como el centro de la fe cristiana, como el único medio para ser salvo. Cristo lo dijo, Cristo lo predicó, Cristo lo enseñó. Pero los apóstoles no tenían la capacidad de poder entender y poder ibanarlo. Y aunque usted, ¿verdad? Pues les suene, nos escuche fuerte lo que voy a decir, los apóstoles estaban demasiado influenciados por el pensamiento judaico. Que de hecho resulta que los principales que se van a oponer a Pablo son los judíos. ¿Bien? Porque no entienden. De hecho, los mismos apóstoles no entendían. Y trataban de judaizar a los creyentes. Y es Pablo que dice, no, el sacrificio sustituye todo. En otras palabras, los apóstoles seguían visitando el templo y tenían planificado seguir dando los sacrificios en el templo. Yo creo que usted da clip a eso. ¿Me siguen? O sea que cuando Cristo muere y resucita, los apóstoles se quedan en Jerusalén y siguen visitando el templo y siguen llevando a cabo los sacrificios judaicos, porque era mandato de la ley. Cuando Pablo viene al cristianismo dice, pero ¿por qué? Si el mayor sacrificio ya Cristo lo hizo. No hay que ir allá para nada. Ya ese templo no sirve. Y el templo todavía no había sido destruido. Recuerden que el templo se destruye en el 70 después de Cristo. ¿Estamos? ¿Eso no lo habían analizado? Porque nosotros como cristianos vemos la crucifixión y rápido vemos a Cristo. Porque eso es lo que se nos ha enseñado. Pero cuando vemos a Pablo, vemos el reto. José, por favor, cierra la puerta. El reto que representaron los nuevos creyentes. Ahora, no vamos allá todavía. Quiero aprovechar el momento para aclarar, no para aclarar, sino para fundamentar la importancia de estudiar la Biblia. Y cuando empecemos, por ejemplo, vamos a ver por qué hay que estudiar la Biblia. Es una pregunta que yo quiero que usted siempre se haga. Y usted que nos está mirando a través de esta transmisión. ¿Por qué hay que estudiar la Biblia? Y antes de yo ibanarlo, yo le pregunto a usted, ¿por qué hay que estudiar la Biblia? Para estudiar la vida de Jesús. Del cristiano. Sí, del cristiano. Excelente.
Ok. Sí, pero ese texto no es el que podemos usar por lo que implica, históricamente hablando. Pero sí era una tradición de los judíos estudiar la palabra. Lo vamos a ver ahora. Los judíos estudiaban la palabra, la ley. La ley era el centro de la vida de los judíos. La Biblia debe de ser el centro de nuestras vidas. ¿Yo puedo ser un buen cristiano sin estudiar la Biblia? Entonces, voy por otra parte. Una persona acepta a Cristo como su Salvador y empieza en el proceso de buscar a Cristo, pero no estudia la Biblia. ¿Esa persona puede madurar espiritualmente hablando? Se le va a hacer cuesta arriba y va a estar siempre cometiendo muchos errores y tomando malas decisiones. Una persona que considera que no tiene que leer la Biblia porque el Espíritu Santo le va a hablar directamente a esa persona. ¿Ese pensamiento es correcto? A sus emociones, eso es brutal. A la palabra que nos dice las escrituras, porque me parece que ella está en la vida eterna. Sí, pero como expliqué, ese texto, en la manera que Cristo lo dice, es un cuestionamiento a los judíos, y a eso voy ahora. Yo necesito al Espíritu Santo, pero también tengo que estudiar la palabra. Y vamos a ver, yo lo voy a fundamentar, el estudio es importante, pero no voy a usar ese texto. Yo voy a usar un evento que tenemos en el libro de los Hechos. ¿Por qué yo no uso ese texto? Porque Cristo está criticando a los fariseos que se pasan todo el día, y de hecho lo vamos a ver, hay otras personas que estudian la palabra, bueno, y vamos a hablarlo abiertamente. Los testigos de Jehová estudian la palabra más que cualquier cristiano. Tienen la verdad frente a ellos, pero la verdad no les habla. A ellos yo les digo, ustedes escudriñan las palabras, la Biblia, porque os parece que en ella encontrarán vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de Jesús, pero ustedes no lo ven. A ellos les aplica ese texto como anillo al dedo. Y a cualquier persona que de manera independiente, sin querer congregarse en ninguna iglesia, quiere estar estudiando la palabra, pero no quiere estar sometido a ninguna estructura. Y yo quiero decirle algo a usted. La única institución que fue formada por la sangre de Cristo es la iglesia. ¿Me escuchó, verdad? Y Él claramente nos manda a que nos congreguemos, porque su sacrificio nos une, no nos separa. La iglesia no es perfecta, la iglesia tiene sus situaciones, pero si no te congregas, tienes problemas. Que lo vamos a ver ya mismito, que de hecho, si usted analiza, fue la predicación del domingo. Usted tiene ahí a Cornelio, y mira qué interesante. Cornelio hacía obra de su corazón. En otras palabras, Cornelio lo que hacía a la derecha no sabía lo que hacía a la izquierda. Pero hay algo que usted pasa por alto en el texto, que yo el domingo por el tiempo no lo pude ibanar. Cornelio no había hecho proselitismo. Él no había aceptado el judaísmo como su fe. ¿Lo mencioné? Ok, gracias, Lisa. En otras palabras, él estaba en la comunidad, él quería ayudar y posiblemente no había hecho proselitismo. ¿Sabe usted por qué? Porque tenía sangre en sus manos y quizás los judíos le dijeron, tú no puedes ser parte de nuestro cuerpo porque en tus manos hay sangre. Porque tú eres un capitán, fuiste un capitán del ejército romano y la riqueza tuya demuestra que eres un hombre que estuvo en muchas batallas. Eso es correcto. Eso es correcto. Que encontró rechazo. Pero en este caso, él no pudo hacer el clic. ¿Qué él determinó hacer? De manera interna, paralela, aceptó a ese Elohim judío, ese todopoderoso judío, ese Dios todopoderoso judío, que era diferente a los dioses que él conocía dentro del Imperio Romano. Y decide empezar a ayudar a los mismos judíos porque es el pueblo de Dios. Y quizás él escuchó que aquel que bendice al pueblo de Dios, pues entonces recibe la gracia del Señor. Así que él está tratando de agradar a Dios
con todo lo que tiene y con todas sus obras. Por eso el ángel le dice, tus obras han llegado como una ofrenda a la presencia de Dios. Dios había recibido su sacrificio y sus obras. Eso está brutal. Porque ahí es que el texto nos dice que usted no es salvo por obra, sino por la fe. Entonces, ¿qué le hacía falta a Cornelio? La fe. ¿Me siguen? Eso fue lo que hizo que entonces Cornelio hiciera clic. Y necesitaba ¿qué? Escuchar palabra. Y como yo decía el domingo, ¿a quién le tocó llevarle la palabra? Y Pedro representa la iglesia. Pedro era un pescador, un hombre común y corriente. Todos los apóstoles fueron gente común y corriente y la mayoría de ellos era de Galilea, del lago de Galilea. Se dedicaban a pescar. No eran ni tan siquiera artesanales, eran pescadores. Gente del burgo que no sabían leer ni escribir. El único que sabía leer y escribir era Juan y Santiago porque eran hijos de una familia adinerada. Y por eso usted se da cuenta que el evangelio de Juan es un evangelio aparte, porque la estructura y de hecho, el griego que Juan usa es un griego helénico de la alta alcurnia, de gente con dinero. O sea, es un lenguaje intelectual. Y por eso Juan lo desarrolla de esa manera. Cada una de las cartas de Juan son en términos del griego que desarrolla, es un griego elevado. Todas las cartas de Juan, la primera, la segunda y la tercera, si la tercera se la aplicamos a él, todas es un lenguaje elevado. No es un lenguaje de gente común y corriente. Porque Juan le va a hablar a ese grupo elite, ¿me siguen? Que sabe leer y escribir. Que cuando Juan le escribe, puede entender la profundidad de lo que Juan está explicando. En otras palabras, eran gente trabajadora que dependían totalmente de su trabajo para vivir. Eran israelitas nacionalistas, eso yo lo he explicado. Israel para los israelitas. Toda persona que no fuera israelita no podía tocar la tierra de Israel si no era que había aceptado ser proselitismo, someterse a la ley judaica. Amén. Por tal razón, cuando vamos ya luego al desarrollo de Jesús, se estima, teológicamente hablando, que Cristo estuvo con ellos 5 años, no 3 años como la gente tiende a decir. 5 años. Usted se da cuenta por qué. Cristo no llamó a los apóstoles de un solo llamado. Y cuando usted va a Lucas, a Mateo y a Marcos, usted se da cuenta que él llamó a un grupo primero, 2 personas primero, y caminó con ellos. Luego llamó a 2 más. Fue así por parte, por etapas, llamándolos por etapas. Y muchos teólogos concluyen que el tiempo solamente de nombrar a los apóstoles pudo haber tomado 2 años. Y dése cuenta que luego que él tiene el grupo, él busca dirección del Señor para saber si ese es el grupo que él tiene que preparar, que educar. Yo creo que usted comprenda eso. Educar. Entonces, se nos está cayendo la teoría de que el Espíritu Santo por osmosis, sin ninguna iglesia, nos va a educar. Se nos cae. Amén. Se añade que si usted está en una comunidad de fe que no se estudia la Biblia y usted le hace el acercamiento al pastor que usted le gustaría que se lleven estudios bíblicos y que el pastor los dé, usted se da cuenta que el pastor se resiste a eso, pues entonces usted tiene que evaluar el lugar donde usted está. O si el pastor viene con un librito de motivación, entonces usted tiene problemas.
¿Por qué? Porque la Biblia no es el centro de esa comunidad de fe. Yo veía una foto esta semana que por alguna razón la foto estaba bien bonita, pero me incomodó la foto. Y era una foto de un libro devocional como para tratar de estudiar el carácter de Jesús. Y la persona como que lo puso, como que lo estaba leyendo. Es una foto bonita, un cafecito, como queriendo decir, aquí leyendo sobre mi Salvador. Algo así era lo que decía el mensaje. Decía, pero es que eso no es lo que habla sobre tu Salvador. Es la Biblia la que habla sobre tu Salvador. Entonces nos hemos acostumbrado a comer de lo que otro estudia. Sin embargo, la Biblia se abre para todos. Esa foto me hubiese impactado si hubiese una Biblia ahí encima, estudiando sobre mi Salvador. Pero como para estudiar la Biblia hay que romperse la cabeza, hay que dejar de pensar cuadrado como pensamos, para abrir nuestra mente, la cual nos confronta mediante su Espíritu Santo, pues es mejor leer un librito devocional y decir que el Señor nos habló con ese librito devocional. ¿Verdad? Hay personas que dicen que Dios le habla, pues ahí vamos. Vamos entonces, por favor, antes de ir al libro de los Hechos, vamos a Mateo capítulo 23, por favor. Y vamos a leer la Reina Valera. Por favor. Sí, pero me gustaría la Reina Valera. Sí, yo tengo la internacional también, pero el varón... Si tienes ahí la Reina Valera, por favor, vamos a leer 23, la Reina Valera. No, vamos a leer del 1 al 3, si no me equivoco. Eso es correcto, del 1 al 3. Tiene que ser la Reina Valera. Si la tienes, Paula, por favor. Sí. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ok, ¿tú tienes ahí la lenguaje actual, José? ¿Qué dice? ¿La tienes ahí, José, en el mismo versículo? ¿Tú la tienes, Paula? Está bien, aquí dice, después de esto Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben de obedecer y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Amén. Pero ¿qué le está diciendo Jesús a los discípulos, a los apóstoles? Que ignoren estudiar la ley. Que estudien la ley a nivel de los fariseos, ¿cierto o falso? Eso es correcto. Ahora, no te dejes contaminar con la levadura que ellos tienen. O sea, no te comportes como ellos se comportan. La ley de Moisés, pero tienes que hacer ¿qué? Estudiarla, profundizarla. Ese me gusta más que escudriñar las escrituras, porque os parece que en ella tener vida eterna. ¿Qué aprendieron los apóstoles sobre estudiar la palabra? Vamos a Hechos capítulo 6, por favor. Se nota que tuve mucho tiempo descansando. Amén. No, Hechos 6. Cuando lo tenga, por favor, léalo, varón, si lo tiene, por favor. Lea del 1 al 3, sí, también no hay problema. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la
convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aleluya. Gracias, varón. Se lo voy a leer en la versión internacional, que no se distingue. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los del habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Qué aplicaron los apóstoles? Lo que Cristo le está diciendo en Mateo 23. Tienes que estar estudiando la palabra constantemente, de una manera persistente. ¿A quién entonces se le transfiere esa responsabilidad? A la iglesia. Entonces es la iglesia la que tiene el llamado y la responsabilidad de estudiar la palabra. En la palabra aprendemos a madurar. La palabra del Señor es viva, eficaz y cortante como una espada de doble filo que penetra y llega hasta el tuétano. ¿Quién dice eso? ¿En qué carta está eso? ¿Lo dice Pablo? Hermano, lo dice Pedro, el pescador, el que no sabía leer ni escribir y que era de carácter volado. Y cuando Gamaliel lo escuchó, dijo: ¿quién le ha dado este conocimiento a este hombre? Porque él no tiene los recursos para ser discípulo de ningún rabino. Eso es correcto. Ese es el paréntesis de lo que dice Gamaliel. Gamaliel no dice eso, pero detrás de lo que Gamaliel dice es lo que implica. Porque esta persona no tiene para aprender a leer ni escribir. Porque es para una persona de escasos recursos, ponerse a leer y escribir, no hay break. ¿Qué hacía el padre desde que el niño nacía? Lo educaba en su profesión. Y a los 12 años ya tenía que estar trabajando con el papá. Eso de estar estudiando, no. Pastor y la ley se transmitía de manera oral. Era una especie de poesía, era un rezo que se repetía. La persona no tenía que leer, simplemente repetía. Y el niño pues iba aprendiendo de lo que su padre le enseñaba. Pero no podía ir más allá de lo que el padre le enseñaba, porque no sabía leer ni escribir. Entonces, Cristo los toma y los capacita y los lleva a otro nivel. Amén. Duda hasta ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como iglesia tenemos un problema. Vamos a Nicodemo y vamos a comparar las obras de Nicodemo, que aunque fueron recibidas como ofrenda a la presencia de Dios, y vamos a ir al Salmo 51 y vamos a leer el Salmo 51 completo. ¿Qué le parece?
¿Lo tiene, Elizabeth? Por favor, de arranque. ¿Cuánto tiene? 20. Pues dale. Sí, dale. Dice, Eso es corto. ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Excelente. ¿Cuál es ese salmo? O sea, me explico. ¿Qué ocurre en el salmo? Ese salmo lo escribió David luego de que Natán lo confronta. O lo redactó David. Usted sabe que tampoco David sabía leer ni escribir. Se lo redactó posiblemente Natán. Pero lo sintió en su corazón recitarlo. ¿Qué había ocurrido? Había transcurrido un año desde que él había matado al Elías Tisbita. ¿Usted sabe lo que significa Tisbita? Tisbita era una región. Elías había hecho proselitismo. En otras palabras, Elías no era elita, aunque era prosélito. Y se había casado. Así es que cuando a David le dicen, ese es el esposo, esa es la esposa de tu siervo Elías, que está peleando por ti en el campo de batalla. Esa es la primera advertencia que Dios le hace para que no se acerque a esa mujer. Historia larga, corta, usted sabe lo que pasó, en qué terminó. Elías manda a matar, David manda a matar a Elías. Usted sabe lo que significa Elías, ¿verdad? Él es Dios. Él es Dios. Recuerden, yo le he dicho a ustedes que cuando usted ve en el Antiguo Testamento, él se refiere a la divinidad israelita. Yo sé que, ¿verdad? Usted está acostumbrado a escuchar Jehová, pero Dios no tenía nombre. Dios no tiene nombre. Los israelitas al principio se referían a Dios como el Elohim, él. Y él le dice a Moisés, él, yo soy. Él, yo soy.
él, Elías, Elizabeth, y todo lo que empieza con él invoca el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Eliseo, él. Y luego, pues entonces usted se da cuenta, Dios provee, Dios brinda, Dios da apoyo, Dios ilumina, ese tipo de cosas. Amén. Ahora, durante este tiempo, es que pueden prender solamente ese, pero primero deben de prender este. ¿Para qué? Para que enfríe. Porque luego de que se enfríe, pues se apaga. Porque si no, el calor nos consume. Por eso un ratito, se prende 10 minutos, de cuenta que él enfría y lo apagamos. Ok, nos concentramos. Ah, qué bueno que el micrófono está aquí. Si lo puse ahí para no andar con él. Ok. Durante ese año, hermanos, ¿qué hizo David? ¿Quién sabía lo que David había hecho? El capitán lo sabía. ¿Por qué? Porque el capitán fue el que recibió la carta. ¿Natán lo sabía? Natán no lo sabía. Solamente lo sabía David. Y posiblemente algunos allegados al capitán. Durante todo ese tiempo, para el pueblo, ¿quién era David? Su rey, su protector, su pastor, su salvador. Y David había buscado la manera de cómo manipular la acción de casarse con la mujer de Elí, y eso demostró ser una acción de piedad, de misericordia y de cuidado de parte de David. Porque ella estaba embarazada y David se la llevó para el palacio y la trataba como si fuera una de sus concubinas. Y el pueblo veía eso como, wow, ¿qué clase de rey tenemos? Hacía los sacrificios, hacía las ofrendas, pero el dolor que había en David, el sentido de culpa por haberle faltado a Dios, seguía presente. Los sacrificios no lo borraron. Las ofrendas no calmaron el dolor que tenía David por haber cometido un asesinato y un adulterio. En otras palabras, la salvación de David en ese momento histórico era una salvación de hipocresía, de apariencia. ¿Cuántas personas podemos tener así en la iglesia? ¿Cómo viven la vida cristiana? ¿Pueden vivir? Esa es otra pregunta. ¿Puede una persona así experimentar la vida cristiana? Le pregunto yo a usted. David tenía un gran dolor en su corazón, pero hacía los sacrificios. Se supone que el sacrificio, ¿qué representaba el sacrificio? El perdón de los pecados. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos toros sacrificó David? Y su dolor no se fue. Entonces, ¿qué le faltaba a David? A la luz de Nicodemo. De Cornelio, perdón. Llevo rato diciendo Nicodemo. Cornelio. A eso voy, don José. Y por eso hago la comparación. Una cosa es que Dios acepte nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Otra cosa es que yo le abra mi corazón a Dios para que Él trabaje con mi dolor y mis heridas. Pero lo que yo puedo recibir de parte de Dios no está amarrado ni al diezmo ni a la ofrenda. Está amarrado a lo que David dice, finalizando el Salmo, a la obediencia. El diezmo y la ofrenda usted lo puede dar, porque es parte de la operación del templo. Pero si tu corazón está lejos,
lo que tú puedes recibir y ok, vamos a llevarlo un poco más allá. La viuda que dio un vellón y lo colocó en el ofertorio. ¿Usted sabe lo que era el ofertorio, verdad? Era un arca inmensa donde las personas colocaban ahí diamantes, oro, y se iba llenando, y se iba llenando. Y todo el mundo veía lo grande de aquello, y se seguía llenando, se seguía llenando. Y esa señora fue y colocó, sabrá Dios dónde, el velloncito, y no cogió nada del ofertorio, no cogió nada, simplemente lo dejó allí. ¿Quién había ofrendado más? ¿Ella o los que estaban allí? ¿Por qué ella dio más? Fe y corazón. Ok. En la estructura religiosa, ¿promovía esa fe? ¿Tenía la infraestructura para que esa fe se pudiera ejercer? Era un traspié. Entonces, ahí usted tiene que la estructura religiosa estaba a favor de lo que podían dar y ofrendar, porque la bendición realmente estaba en lo que podía dar y ofrendar, no en atender la necesidad de esta viuda. Así que esta viuda ofrendó en obediencia al mandato de Dios, a pesar de que la estructura religiosa no descargaba la responsabilidad de cuidarla a ella. Te lo repito. A pesar de que la iglesia no estaba haciendo su trabajo, ella seguía siendo fiel a Dios. A pesar de que el pastor se estaba robando el dinero, ella seguía ofrendándole a Dios. Para que lo podamos actualizar hoy. No se vea la figura, yo miro a mi Dios, no a ti. Tú puedes fallar como líder, pero yo sigo mirando a Dios. Y yo le voy a dar mi ofrenda a Él, no a ti, a Él. En ningún lugar Cristo dice, he aquí, está dado y se le va a devolver el 100 por 1. No dice eso. Cristo en ningún momento dice que por ella ofrendar eso, mañana va a tener comida, ni en 15 minutos va a tener comida. El texto no dice eso. El texto compara la acción de ella con la acción de los ricos que están allí buscando reconocimiento y un estatus espiritual frente al pueblo y frente a los fariseos y frente al maestro de la ley. Así que ella lo que hizo fue obedecer. Y David estaba del otro lado. ¿Me siguen? David estaba en el otro lado. Por eso es que David dice en el Salmo 51, ahora me doy cuenta que de nada me valen los sacrificios si no van acompañados de la obediencia a ti. En otras palabras, de nada me vale el diezmo y la ofrenda si mi corazón está lejos de ti. Si tengo áreas ocultas en mi corazón, si tengo agendas ocultas en mi corazón. Dios no es una casa de inversión. Te voy a dar 100 para que me devuelvas 1000. No. Usted diezma y ofrenda en agradecimiento a lo que ya Dios te dio. La única que te ve ahí que tiene cuando le da la harina y lo mezcla con el aceite. A Elías. Es la única porción bíblica. Pero David le dice claramente a ella, Elías, le dice a ella, cuida de mí y tu casa será bendecida.
y en tu casa no faltará el pan. Pero cuida de mí primero. Ten cuidado de mí. Y era una pagana. No era israelita. Y Cristo la cita. De hecho, Cristo la cita. Cristo dice, y cuando el pueblo estaba perdido, ¿dónde fue que fue la bendición? La viuda que fue bendecida. Yo le pregunto a usted, ¿por qué esa viuda fue bendecida cuando en Israel habían viudas con necesidad? Vamos a entender el texto. ¿Por qué? ¿Por qué? Israel no estaba pasando por un momento de sequía. Elías oró, no va a llover. La lluvia era la base de la economía, porque es una economía agrícola. Las personas dependen de lo que la tierra produce, no solamente para su sustento, sino también para el de su ganado. En otras palabras, si hay sequía, no hay pasto, no hay árbol, no hay fruto, no hay nada. ¿Quién más se afecta? El ganado. Es una crisis económica terrible. La gente no tiene para comer. Así que las viudas están chorretas, están creciendo porque no hay provisión. Hay niños muriendo de hambre. Entonces Dios no le da de comer al pueblo, sino que va a una mujer pagana y le da de comer a una mujer pagana. ¿Por qué? No tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer en el futuro de la gracia. Eso es un disparate. Eso no es lo que el texto está diciendo. ¿Por qué? La gracia viene después para todo, por Jesús. Sin Jesús no hay gracia. Gracias, don José. Usted tiene que comprender eso. Sin Jesús no hay gracia. En el Antiguo Testamento nosotros vemos acciones de gracia cuando estamos en Jesús. Si usted saca a Jesús, eso no es una acción de gracia. ¿Qué está pasando en el texto? Por eso es que tenemos que estudiar la palabra y profundizar en ella. Por eso es que tú tienes que estar en una comunidad que los estudios te reten a comprender el texto. ¿Qué dice Levítico? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Qué se supone que debe de pasar con las viudas? Sustentadas. ¿Por quién? Por el pueblo. ¿Qué le tocaba al pueblo? Del plato que comían, sacarle a la viuda también y a los niños. Dios les dio una tierra rica en leche y miel. Estamos claros que se refiere a una tierra fértil. No se refiere a que fluye la leche, sino que va a haber bastante pasto para que el ganado dé buena leche. Miel, porque va a ser una tierra donde va a tener las abejas, los insectos necesarios para la polinización. Así que se supone que el pan nunca faltara. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Comercializó todo y empezaron a explotar y empezaron a abusar del pobre y el necesitado. Y explotaron la tierra. Y en el tiempo de Elías, Acab se había casado con una mujer pagana que era la que mandaba y estaban atropellando al pueblo. Entonces, los necesitados de Israel era responsabilidad de los israelitas proveerle. La viuda que fue a visitar a Elías no tenía quien le proveyera porque esa sociedad no tenía ese mandato de parte de Dios. Así que Dios, para proteger a Elías, le dijo a ella: bendice a Elías y yo bendeciré tu casa. Porque tú no tienes quien te bendiga, quien te prospere. Yo te voy a prosperar. Alabé al Señor. La obediencia. Muchos cristianos carecen de obediencia. Vamos al tema que a todos les gusta en la iglesia y que a todos les huye. ¿Cuál es? Vamos a ver. ¿Cuál es, Paola? El tema que todos le huyen en la iglesia. ¿Cuál es? Llevamos casi un año predicándolo.
el perdón. El perdón no es obediencia. ¿Qué Dios nos manda? Hazte el fuerte y valiente. No tienes que mirar para atrás porque el perdón es humillación y es vergüenza. No. No. Deja que el que te ofendió venga a ti y siéntate que si no, como decimos en Puerto Rico, tenemos una frase, personas fuera de Puerto Rico que nos ven, que dice que cuando alguien le hace daño, usted se siente la marquesina, espera a que pase el entierro frente a su casa. Y ahí entonces usted se dará cuenta que Dios hizo justicia con usted. Eso es lo que Dios nos manda. Ok, vamos al texto otra vez. David. David necesitaba perdón. ¿Por qué Dios no lo mató? No le pido disculpas. No, le pido disculpas. La ley claramente. Bueno, Dios debió de darle un ejemplo con David y matarlo. Hablemos las cosas como son. Le pido disculpas. Le pido disculpas. La ley decía, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la ley? Ojo por ojo y diente por diente. Aquí David cometió 2 violaciones de leyes que la pena era una pena capital. El adulterio era una pena capital. Y el asesinato era una pena capital. Debía de morir. Por la ley, debía de morir. ¿Por qué Dios lo perdonó? David merecía el perdón. Estuvo 1 año callado, cubriendo su falta, escondiéndolo. Si Natán no lo confronta, no, yo les digo algo, contrario a lo que usted piensa. Si Natán no lo hubiese confrontado, David se hubiese suicidado. Yo el otro día leía algo, por eso en la página de la iglesia, yo puse una foto bien bonita que decía, déjate de estártela guillando de teólogo en Facebook y congrégate en la iglesia. Los otros días alguien hacía un comentario sobre Saúl y decía que Dios no había favorecido a Saúl. Y yo, ¿por qué la gente no lee la Biblia y la escudriña como Dios manda? El pueblo escogió a Saúl, y es cierto. Pero ¿qué hizo Dios con Saúl? Lo capacitó exactamente igual que a David. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Que David siempre se mantuvo sometido delante de Dios. Por eso Dios sabía que la acción de David no era David. El poder había corrompido a David, lo había desenfocado. Dios sabía que si le decía a David, te voy a quitar la vida ahora por lo que hiciste, ¿qué hubiese hecho David? Se tiraba al piso y decía, te la entrego, Señor. ¿Qué dice el Salmo 51? Que David le falló a la ley. Cuando usted lo leía, Elizabeth, ¿qué decía David? Falté a tu ley, falté a tu mandato. O decía, no, yo te fallé a ti. Solamente o sea, yo he pecado contra ti. A mí, olvídate lo que diga la ley. Yo te fallé a ti. Igual que muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Que cuando le fallan a Dios, siguen escondiéndose. Y buscamos 40,000 argumentos. Y como yo a veces le digo a Rose, fallamos en las cosas pequeñas. En lo pequeño. Y para que lo conectemos con lo que estamos hablando, ¿cuál era el problema de los corintios en la primera carta? ¿Qué le dice Pablo en el primer capítulo a los corintios? Ustedes son inmaduros. Ustedes son unos niños.
Niños. ¿Eso no es lo que le dice en la primera carta? Se comportan como niños. Siguen en lo mismo. ¿Por qué? Cuando usted no estudia la palabra, mire, le voy a decir algo. Usted sabe cuando un predicador no estudia la palabra, cuando usted lo escucha una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 3 años y siempre predican lo mismo. Aquí tuvimos uno, Elizabeth, que solamente hablaba de los paracaídas. No hablaba de otra cosa. ¿Qué significa eso? Que no profundizan en la palabra. Que no entran en el texto. Que no permiten que el texto los rete. Rete su intelecto. Yo le decía a Dios mío, ¿cómo es que se llama el nene que está los sábados en el gym? Alan. El sábado pasado yo fui, no el anterior, el sábado pasado fue el anterior. Estaba hablando con Alan, porque él estaba por estudiar en Mayagüez, entonces estaba con esa lucha. Yo, Alan, yo sé que en el nombre del Señor, desde que tú me lo pediste, he estado orando para que la puerta se abra. Sí, pastor, aparentemente sí, pero no me ha contestado. Yo, tranquilo, tú hiciste lo sí, tengo el promedio, tengo todo. Dios se va a glorificar, tranquilo. Y por favor, cuando estés allí, cuando tengas reto en una clase, ora al Señor que Él te va a dar el entendimiento. No, pastor, pero el Señor lo que da es el don de ciencia. No, Alan. En Corintio te habla del don de entendimiento, del razonamiento. El don de ciencia es una cosa. El don de razonamiento es otra y está ahí en la palabra. Y también te ayuda en tu vida secular. Dios te lo da para lo espiritual y también te permite que tú te beneficies en lo secular. Pero siempre parte de la fe hacia afuera. Y él se quedó. Porque a veces como no profundizamos el texto, y le pido perdón lo que voy a decir, nos quedamos solamente con la Reina Valera 1960 y no profundizamos. Pues nos quedamos en una sola interpretación y no vemos lo que el texto nos está enseñando. Pensamos que la Biblia solamente nos va a ayudar para entender la palabra de Dios. Y es cierto. Pero también nos ayuda para entender nuestra situación en la sociedad. ¿Por qué tenemos la pobreza de los seres humanos? De acuerdo a la estructura económica que tenemos hoy en día, ¿debiera de existir una sociedad donde un niño se acueste sin un plato de comida frente a él? Le pregunto yo a usted. Entonces, ¿por qué los tenemos? Porque hay una injusticia social que es la que controla. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los pobres? Que siempre van a estar. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la paz? Que el ser humano nunca la tendrá. ¿Dónde tú aprendes eso? O sea, ¿dónde tú aprendes a tener una visión realista de la sociedad? En la palabra. Así que por más depravación que yo vea en la sociedad, yo no me voy a asustar. Porque ya la Biblia me habló de esa depravación que siempre ha estado y seguirá en los hombres. La única manera de aplacar o erradicar esa depravación, ¿cuál es? La cruz. Cristo. Por eso hemos dejado de predicar a Cristo, porque no entendemos eso. Y pensamos que el hombre con obras, con buenas ofrendas, mire, hay personas que se gastan para la obra en la iglesia. Y si no están haciendo algo en la iglesia, no se sienten que son parte de la iglesia. Y cuando les toca sentarse, sienten que no están haciendo nada por la obra.
¿Por qué? Y si Dios quiere trabajar contigo unas cosas emocionales y espirituales y quiere que tú estés sentado. Yo estuve sentado un montón de tiempo antes de estar en la pastora y me fascinó. Cuando lo entendí, no me quería salir de ahí. No me sacaron. Les pido disculpas. A mí me sacaron de la zona de confort. Me disfrutaba los estudios bíblicos, me disfrutaba los retiros, me disfrutaba y otras personas me ministraron de una manera espectacular. Entonces, ¿por qué usted no se sienta? Ese silencio, un alfiler se escucha. Amén. Es la obediencia. Y eso nos lleva entonces a la introducción a la carta. Pregunta que tengan hasta ahora. Aportaciones. Comentarios. Ok. No hay dudas. A los hermanos que están conectados, si tienen alguna petición, por favor, colóquela. Que luego que se acabe la transmisión, pues yo siempre la veo y la compartimos. Amén. Bien, quiero usar el libro para explicarle algo. Siempre que usted vaya a leer el libro y usted se da cuenta que vamos a empezar a un texto nuevo, lea la introducción. La introducción es súper importante. Porque la introducción le va a dar un brief de lo que representa la carta. La Reina Valera de Estudios regularmente los trae. Entonces le dice, por lo menos este libro sí va, no va con un, y de hecho vamos a añadir algo adicional. Yo siempre tenía un conflicto con muchos hermanos que estaban en el seminario. Iban al seminario a defender lo que habían aprendido en su iglesia. Si usted no quiere que lo reten intelectualmente, pues quédese leyendo eso y quédese ahí. Si eso le ayuda a usted a llevar la vida cristiana como la Biblia manda, perfecto, gloria a Dios. En estos tiempos difíciles está complicado, mi parecer. Porque hay tanta gente por ahí con malas enseñanzas que crea mucha confusión. Por eso yo le digo a usted que no, rétese, porque la salvación es responsabilidad de quién. La salvación es responsabilidad de quién. Del pastor, es suya. Es suya responsabilidad usted a la palabra del Señor para que la palabra del Señor sea quien lo dirija, no yo. La palabra del Señor. Y cuando usted tenga duda sobre su vida espiritual, es mi trabajo asistirle y apoyarle en las dudas que usted tenga. Y en la conversación que yo tenga con usted, yo le voy a citar de manera práctica la palabra de Dios. Eso es lo que yo hago. Los que han recibido consejería conmigo sabe que eso es lo que yo hago. Yo te llevo de manera práctica la palabra del Señor. Los otros días yo estaba hablando con Anthony, que me trajo unas preocupaciones, y después que yo le hago la explicación, viene y me dice, pero pastor, ahora explíqueme eso a la luz de la Biblia. Yo le digo, Anthony, te acabo de explicar tal texto de una manera práctica. Silencio en la línea. Pero usted no citó el texto. Yo no te tengo que citar el texto, porque la Biblia es viva. Te estoy mostrando de una manera práctica la preocupación que tú tienes y te estoy llevando a la Biblia, pero yo quiero que tú veas que la Biblia se hace real. Porque la Biblia no se escribió para una época ni un corillo de personas. La Biblia se escribió para la necesidad del ser humano, aunque no quiera creer en Dios. Y no importa el tiempo, porque la necesidad del ser humano sigue siendo la misma desde que fue creado.
tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de vestimenta, tenemos necesidades emocionales, tenemos necesidades físicas. ¿Ah? Y necesidad de Dios, que el espiritual. ¿Eso ha cambiado? No. Tenemos internet, viajamos la luna, enviamos un robot a Marte y las necesidades cambiaron. Están siendo las mismas. Siendo las mismas. Por eso es que me gusta la Biblia, porque no se escribe para cuando tú tengas carro, para cuando tú tengas una Jordan, no, se escribe para la necesidad del ser humano. Por eso es que la Biblia sigue siendo inherente e importante hoy. No la podemos sustituir. Amén. Así es que este libro siempre tiene una introducción amparada en diferentes fuentes teológicas. Tiene fuentes teológicas conservadoras, como fuentes teológicas algo más abiertas o intelectuales. ¿Me siguen? O sea, que retan. Regularmente puede tener una fuente liberal, pero regularmente para contrarrestarla. En otras palabras, si hay un pensamiento sobre la carta, te lo va a traer. Si hay una base teológica sobre la carta, te la va a traer. Y me gusta porque cuando usted va arriba, usted tiene ahí, tú lo tienes ahí, Paula, ¿lo trajiste? Sí. Vea la introducción, por favor, en la página 461 y léeme la primera oración. La paternidad paulina es admitida por todos los verdaderos eruditos. Para. ¿Los verdaderos qué? Eruditos. ¿Qué es un erudito? Un estudioso profundo de la palabra. Domina la historia, domina la etimología, domina los textos originales, domina el lenguaje original, domina el contexto cultural del lenguaje original. En otras palabras, alguien que cuestione la autoridad, los eruditos van a decir, esa persona no sabe lo que está diciendo porque no tiene la base histórica ni la preparación académica que tenemos nosotros. Muchas de esas personas son doctores, son papirólogos, no ganan millones de dólares, apenas lo que le ganan les da para vivir. Y hablan a favor del texto. Y por ejemplo, Segunda de Juan, creo que el capítulo 2. Vamos a Segunda de Juan. Creo que es Primera de Juan. Donde dice, 3 son los que dan testimonio de mí. La versión, su Biblia no la tiene, don José. Su Biblia no lo tiene. Búsquelo, por favor. Yo creo que es Primera de Juan. Si no es la segunda, el versículo 2, porque ya ahí es que él lo habla. 3 son los que dan testimonio de mí. Si no, Paola, búscalo en Google. No, pon 3 son los que dan testimonio de mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te va a decir el texto. Sí. Juan, ¿qué es? Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Gracias. Primera de Juan 5:7. Don José, búscalo usted también, por favor. ¿Qué dice? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. Ajá. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.
Don José, ¿qué dice la suya sobre eso? Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que Dios dice, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no ha preciso lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Excelente. Usted se da cuenta que tiene un asterisco. Tiene una nota en la parte inferior que dice, en el texto original, no aparece redactado como lo leyó don Víctor. Sí, pero yo quiero ver cuando dice que tres son los que dan testimonio de mí. En el texto original, esa porción no está. Fue añadida después. Pastor, ¿por eso cuestionar la redacción bíblica? No, al contrario. Tenemos bases históricas para poder decir qué textos estaban y cuáles no, y por qué se añadieron después. ¿Ah? Eso es correcto. No aparece en ninguno de los textos antiguos. Por eso en las versiones nuevas se está dejando fuera. Ahora, ¿por qué? Porque aparentemente solo escribió algún manógrafo de la iglesia que estaba tratando de defender la Trinidad. Entonces, resulta que la Trinidad en los primeros años se daba como por un hecho, pero no había una teología sobre la Trinidad. La Trinidad se lleva a cabo después del Concilio de Nicea, donde la iglesia tiene que entonces establecer una defensa a favor de la Trinidad. Pero los primeros cristianos veían la función del Espíritu Santo como parte de la iglesia, veían la función de Cristo como nuestro Salvador y la función del Padre como aquel que nos envió al Hijo para ser salvo. Y los tres son uno, porque Cristo dice, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Pero que hubiera una teología desarrollada sobre la Trinidad, no. Aguántese. El primer credo que se desarrolla sobre la Trinidad es en Nicea, 325 después de Cristo. Y es el credo que la iglesia sigue practicando hoy, católica o no católica. Por eso usted tiene que estudiar la palabra. Diga, varón. Ok. Pero la misma Biblia, por lo menos así lo veo yo, me lleva primera parte, el Padre. Segunda parte, el Hijo. Okay. Tercera parte, el Espíritu Santo. ¿Por qué usted lo presenta así? Yo lo presento así porque como lo visualizo en la palabra. Pero es que Cristo dice que nunca nadie ha escuchado ni ha visto al Padre. Esto lo dice en Juan, de hecho. Dice, nunca nadie ni ha visto ni ha escuchado al Padre. Entonces, ¿a quién escucharon? Quisiera saber. A Jesús. Lo que Jesús está diciendo, el único que ha trabajado con la humanidad he sido yo. Y el Padre y yo somos uno, no existe separación. Somos uno. El que ha visto al Padre me ha visto a mí. Y claramente él dice, nunca nadie ni ha visto ni ha escuchado al Padre. Entonces, ¿a quién vio Moisés? Porque Moisés tenía dudas sobre Dios. ¿Y qué le dijo Moisés a Dios? Déjame verte. Yo quiero saber, muchas veces, Dios mío. Y cuando habla, Esto está, espérese, varón, déjame terminar este pensamiento porque esto está brutal. Y de hecho va de la mano con Corintios. ¿Qué yo le he dicho a usted en la iglesia?
que cuando una persona empieza a congregarse, no sabe quién es Jesús, no conoce a Jesús. Está ahí buscando quién es ese Jesús. ¿Quién le tiene que mostrar quién es Jesús? En otras palabras, ellos van a ver a Jesús ¿dónde? En nosotros. Moisés necesitaba ver algo para creer. La zarza no fue suficiente. Le dice Dios, yo quiero verte. Detrás del yo quiero verte, ¿qué Moisés quiere saber? Que Dios es real. Que lo de la zarza no es un accidente. Que a diferencia de los dioses egipcios, este Dios es real. Lo puedo ver. ¿Qué Dios le dice? Moisés, tú no me puedes ver. Porque tu condición humana, en el momento que me veas, te vas a morir. Eso dice el texto. Pero yo voy a conceder tu petición. Yo te voy a cubrir los ojos y solamente me podrás ver mi espalda. Para que tú sepas que yo soy real. Que no te está hablando tu conciencia, que no te está hablando un Dios de la imaginación de los hombres como los dioses en los cuales tú te educaste, los dioses egipcios. Yo soy real. A mí me vas a ver. Y Dios cumplió su palabra. Y Moisés creyó más. Tuvo su cabaje y tuvo sus altas y sus bajas, como todo creyente. Lo que yo le digo a las personas, bájate los criterios que tú tienes. Eres tú, no es Dios. Eres tú que tienes unas expectativas distorsionadas de Dios. Dios sabe lo que espera de ti. Eres tú que te exiges otras cosas. Bájale 2. Y Dios entiende. Amén. Que Moisés, con el pueblo que tenía, no era fácil. Y aún así, ¿qué le costó a Moisés? Y vamos para allá, don José. A Moisés no le costó lo que había luchado. ¿Cuál era el sueño de Moisés? Entrar a la tierra. Ahora, Dios le cumplió el sueño. No, Dios le cumplió el sueño. 3 veces. Moisés recibió 3 promesas. Entró a la vida eterna. Vio la tierra de lejos y entró a la tierra. Antes de Moisés, él hablaba con Abraham. Él habló con Abraham, pero Abraham no lo vio. Abraham tuvo visiones. Noé tampoco lo vio. Dios le habló como Dios le hablara y Noé lo escuchó, pero no lo vio. Con Abraham habló una vez o más de una vez. No, fue una relación. Desde que lo llamó hasta que murió. Sí. Pero ¿quién habló con Abraham? Esa es la pregunta. ¿Quién habló con Abraham? Entonces, hasta donde yo entendía, había hablado. Eso es correcto. Eso es lo que nos enseña. Pero ¿qué dice Jesús en Juan? Si Jesús nos dice, porque nunca nadie ni le ha visto, ni ha escuchado al Padre, solamente el Hijo ha estado con el Padre. ¿Quién le habló a Abraham? ¿Y cuál fue la espalda que él vio? A Cristo glorificado. Varón, se lo estoy llevando a otro nivel. No me malinterprete. Por eso yo le he dicho a ustedes que cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, lo tienen que ver a la luz de ¿quién? De Jesús. Ese es el problema de los testigos de Jehová. No quieren a Jesús, quieren al Padre. Y denigran a Jesús. Y claramente te lo dice. ¿Para qué tú adoras al Hijo cuando puedes adorar al Padre? Te lo dicen abiertamente. Claro, porque por eso es que yo digo que los testigos de Jehová son judíos distorsionados y light. Son judíos light. Es la ley de Moisés y la Torá.
y una mezcolanza con el Nuevo Testamento, que no tiene nada que ver, porque el Nuevo Testamento es Jesús. Y yo no entiendo ni los sacrificios, ni yo entiendo los llamados, si no veo a Jesús. ¿Qué dice Filipenses? Que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Él y para Él. ¿De quién Pablo está hablando? ¿Del Padre? ¿O del mismo Jesús? Yo se lo estoy elevando. Usted que me está mirando, que quizás esté igual que el hermano Víctor, no se sienta así, porque eso es lo que nos han enseñado. Por eso Que nos han enseñado. el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso. Tres divinas personas, un solo Dios. Y Cristo así mismo lo proyecta. Pero ¿qué dice Jesús? El que siempre ha trabajado con la humanidad desde el principio es Él. Esa es la defensa de Cristo con los apóstoles. Los apóstoles estaban igual que usted. Y Felipe le dice, maestro, pues muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Está bien, vengo ahora, lo voy a buscar. Me salí de la norma, perdónenme. Volvemos nuevamente al libreto original. ¿Qué le dice Jesús? Felipe, llevo tiempo caminando contigo y todavía me pide que te muestre al Padre. Yo soy el Padre. Ese es el misterio de la Trinidad. Ese es el misterio de la Trinidad. Pero yo quiero que usted comprenda que usted, por eso es que Pablo, cuando viene al cristianismo, a Pablo se le vuela la cabeza, porque todas esas áreas incompletas que Pablo no se podía responder, en Jesús tiene la respuesta. Por eso la grandeza de Pablo. Por eso la grandeza de Pablo. Para Pablo la Trinidad es un default. Él da por hecho la Trinidad. Porque hay un Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero son una sola manifestación. Y claro, nos explican que uno tiene unas funciones. Alguien se atrevió a decir, y yo recuerdo una escuela bíblica, que el Padre era el creador. Entonces eso contradice la palabra. ¿Quién es el creador? Jesús. Ahora, dice usted, vamos a Génesis capítulo 1. ¿Verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se dijeron, hagamos. Entonces, ahí está la Trinidad. Cuando usted va al texto original, sí te habla en plural. Pero ¿qué te dice el judío? No te está hablando de la Trinidad ahí. Está hablando del ejército celestial. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Quién está ahí? Después, mire, usted como cristiano diga, ahí está la Trinidad. Olvídate lo que diga el original. Dios creó al ser humano para compartir con él su creación y para que el hombre le adorara. Se acabó. Y como el hombre perdió su norte, ¿qué tuvo que hacer Dios? Encarnarse él mismo para salvar a su creación. Eso usted le tiene que volar la cabeza. Dios tomó la posición de víctima cuando era el ser humano que tenía que pedirle perdón a él. En otras palabras, Dios le pide perdón al hombre y se hace hombre para salvar al hombre. Por eso es que nadie tiene excusa. Pero ahí vamos. Yo sé que usted debe estar en su casa. Si aguantó esa ráfaga, quizá usted debe de estar con su cabeza a punto de salir corriendo. Pero no salga corriendo, yo a usted le amo. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace, ¿a quién le está hablando? A su Padre, al Padre. El único que habla con el Padre es Jesús. Y vamos entonces a esta, esa te quedó brutal, José. Esa era la que el varón yo esperaba que defendiera. Tenemos al Padre. ¿A través de quién el Padre ahora ve a la humanidad? A través de su Hijo. Entonces, el Padre ve a la humanidad a través de Jesús. Jesús es el intermediario. Hay otra
porción más que vemos la Trinidad manifestada. Porque nadie viene a mí si no es porque el Padre le revela quién es el Hijo. ¿Cierto o falso? Cristo reconoce que el Padre está presente. ¿Pero qué dice Cristo? Somos uno. ¿Por qué mataron a Jesús? Lo he dicho otras veces. Joyos, la palabra hebrea. ¿Qué significa joyos? ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? Que tanto el Padre como Hijo son uno, que yo lo he explicado aquí. En el paradigma judío, el Padre y el Hijo es una extensión del Padre, son uno. Por eso Cristo, cuando le habla a un judío, el Padre es quien me los trae. Claramente el judío entiende, pues entonces son uno. Por eso cuando Cristo está frente a Caifás, le dice, eres tú el Joyos Elohim, eres tú el Hijo del Bendito. Y Cristo dice, tú lo has dicho. ¿Y qué sucede después? Se desgarra la vestimenta, porque este hombre se ha hecho Dios a sí mismo. No estoy diciendo que no existe un Padre, yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo es que el que siempre ha trabajado por la humanidad es Jesús, no el Padre. Diga, varón, no aproveche porque quizá algunos hermanos tengan la misma duda que usted. ¿No? Como lo que uno ha aprendido para ahora actualizarlo así, No, eso toma tiempo, a mí me tomó tiempo. no es fácil. Por eso es que les digo la importancia de estudiar la palabra. Por eso es que los testigos de Jehová, mire, le voy a decir bien honesto, le pido disculpas. Los testigos de Jehová, el target de los testigos de Jehová no es el inconverso. Es el convertido. ¿Por qué? Porque ese ya está ya al otro lado. Es simplemente sembrar la duda y traerlo para acá. El que está afuera, predicarle es súper difícil. Para el testigo de Jehová, predicarle es súper difícil. Pero coger a un creyente que se congrega, ese es más fácil. Porque ya lo que hay que hacer es simplemente explicarle, coger el pensamiento de la alta crítica, sembrarle la duda y automáticamente cae para acá. Y usted se sorprendería los cientos de cristianos que se convierten a los testigos de Jehová anualmente. Y le pido disculpas. Si usted saca a Cristo de la fórmula, usted no es salvo. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Así es que, y si usted va a sentarse con un testigo de Jehová, hágalo, pero tenga suficiente base teológica para defenderse, porque si no te van a crear la confusión. Y los testigos de Jehová tienen buenas obras, son trabajadores serios, son machistas, pero eso es otro tema. Pero son gente que trabajan, son gente unida, que se defienden y se protegen entre ellos. Así que tienen buenas obras y buenas ofrendas. Ellos con frecuencia visitan por esta área. Estamos, ¿verdad? Por eso es que yo los reto, ya a usted les reto el intelecto, profundice en la palabra, deje de estar bebiendo leche, métase la vianda, que le que engorde y lo hace fuerte. No el lechón ni la carne roja, dice vianda. Amén. Jesús ya estaba en la programación de Dios. Desde el principio. Desde el principio. Aunque el hombre no había fallado, ya Dios tenía su plan. Tenía el plan. Totalmente. Cristo tenía el plan. ¿De quién era el único que podía Redimir al ser humano. Totalmente de acuerdo. Y Cristo lo reveló. Cristo dijo, tú fallaste y de ti mismo voy a sacar al Salvador. Del linaje de la humanidad voy a sacar al Salvador. En otras palabras, Dios cree en otras palabras, Dios cree en el ser humano. No lo rechaza. El ser humano se rechaza y se descarta a sí mismo.
Dios no lo descarta. Dios no está en guerra contigo. Dios no está en una destrucción contigo. Lo que está pasando en tu vida es por las malas decisiones que tú estás tomando. Dios no es culpable. Alabe al Señor. Dios no es culpable, es usted. Ay, que Dios me tiene un castigo y Dios me quiere. No, eso es usted con sus decisiones. Si tú vienes a Dios, Dios redime tu vida y le da sentido a tu humanidad. Por eso que Génesis 3 dice que yo le voy a dar en la cabeza con el carcañar. Porque le dice a la mujer, de ti sacaré la salvación de los seres humanos. Como cristianos, ¿dónde lo vemos? En Jesús. ¿De dónde nació Jesús? De una mujer común y corriente, llena de debilidades y limitaciones. Así que Dios... Bueno, puso en juego su testimonio. Dios puso en juego el testimonio de María. No de acuerdo, pero ella estuvo dispuesta